Vivimos en un mundo que es, bueno, cada vez más diverso, ¿no? Y siempre escuchamos hablar de la tolerancia. Pero, a ver, ¿es eso suficiente? ¿Basta con tolerar al otro para construir una sociedad de verdad justa? Hoy vamos a ver un concepto que nos reta a ir mucho más allá. Y esa es justamente la pregunta que nos va a guiar. Porque piénsenlo un momento, tolerar a veces suena como a aguantar, como si soportáramos al que es diferente, pero sin interactuar de verdad, sin aprender, sin construir nada nuevo juntos. La idea, entonces, es superar esa simple coexistencia. Y aquí está la clave de todo. La UNESCO lo pone en palabras perfectas. Dice que la diversidad cultural no es un problema que hay que manejar, sino que es tan necesaria para nosotros como especie, como lo es la biodiversidad para el planeta. O sea, no es algo para aguantar, es una fuente de riqueza, algo para celebrar y proteger, porque de ahí salen la innovación y la creatividad. Ok, entonces, pongamos esto en contexto. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? ¿Qué lo hace tan urgente? Pues miren, la cosa es así. La globalización, las migraciones, el mundo digital, todo eso ha hecho que las fronteras se sientan, bueno, mucho menos rígidas. Y esto no es una moda, ¿eh? Es nuestra realidad de todos los días. Las aulas de hoy son el mejor ejemplo. Pensemos en Costa Rica. Un aula en el Valle Central o en un territorio indígena como Talamanca es un pequeño mundo, un reflejo de esta increíble mezcla que nos presenta desafíos, claro, pero también unas oportunidades gigantescas. A ver, a lo largo de la historia hemos intentado responder a esta diversidad, pero seamos honestos, los modelos que usamos se quedaron cortos. Por un lado estaba el famoso modelo asimilacionista. La idea era básicamente que las culturas minoritarias tenían que abandonar lo suyo y adoptar la cultura dominante. ¿El resultado? Pues exclusión y gente perdiendo su identidad. Luego apareció el modelo multicultural, que suena mejor, ¿verdad? Pero en la práctica muchas veces termina en culturas viviendo una al lado de la otra, sí, pero sin tocarse, sin un diálogo real. Se crean como islas, una segregación que no se ve, pero que está ahí. Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón del asunto. Porque es súper importante entender la diferencia entre multicultural e intercultural. Usamos estas palabras casi como si fueran lo mismo, pero proponen dos mundos, dos proyectos de sociedad totalmente diferentes. Miren, es bastante sencillo. La multiculturalidad es como una foto de la realidad. Es un hecho. Describe que en un mismo lugar, como en Costa Rica, hay muchas culturas. Están las comunidades indígenas como los Bribri o los Cabécar y también muchísima gente que ha llegado de otros países. Eso es multiculturalidad. Pero la interculturalidad, eso es otra cosa. Es una acción, es un proyecto. No se conforma con que vivamos juntos, sino que busca que convivamos, que dialoguemos, que intercambiemos ideas y que, a partir de esa mezcla, construyamos algo nuevo. Es la diferencia entre estar juntos y hacer juntos. Esta imagen del iceberg es perfecta para explicar por qué esto es tan necesario. Piensen en la cultura como uno de esos icebergs gigantes. Lo que vemos por encima del agua, la comida, la ropa, el idioma, es solo la puntita. Pero la parte más grande, la más importante, está sumergida. Ahí están los valores, las creencias, las formas de pensar. Un enfoque multicultural a veces se queda solo en la superficie, en lo folclórico. Pero el diálogo intercultural, ese nos invita a bucear, a entender todo lo que hay debajo. Bien, ya entendimos la idea. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se ve este proyecto en el mundo real? Y el mejor lugar para empezar es sin duda la educación, porque al final del día es ahí donde se siembran las semillas del cambio. Hay un académico, James A. Banks, que nos da un mapa muy claro con 5 dimensiones, y lo que nos dice es clave. La educación intercultural no es celebrar una semana cultural una vez al año y ya. No. Es una transformación de toda la escuela. Significa, por ejemplo, que los ejemplos que se usan en clase vengan de muchas culturas distintas, que se enseña a los estudiantes a preguntarse, espera, ¿quién escribió esta historia? ¿Desde qué perspectiva? Se trata de reducir prejuicios, de usar métodos de enseñanza que funcionen para todos y de crear un ambiente donde cada estudiante de verdad sienta que pertenece y que su voz cuenta. Es un cambio profundo. Y detrás de todo esto, en la base, hay unas ideas filosóficas bien potentes. Primero, la idea de que no hay un único conocimiento superior. Los saberes de distintas culturas se complementan. Segundo, el respeto profundo por la capacidad de cada cultura de decidir sus propios valores. Y tercero, y esto es fundamental, entender que la lengua no es solo un montón de palabras. La lengua es el corazón de la identidad cultural.
es vital para construir quiénes somos. Por eso es tan importante respetar la diversidad de lenguas en cualquier país. Ok, todo esto suena increíble en la teoría, ¿no? Pero, ¿quién hace que esto pase en las aulas? ¿En quién recae esa responsabilidad? La respuesta es una y es muy clara. En las y los docentes. Son la pieza clave de todo este rompecabezas. Pero aquí es donde la cosa se complica. Hay una brecha gigante entre lo que queremos hacer y lo que pasa en realidad. Miren este dato de un estudio en España. El 62% de los profes decía que la interculturalidad simplemente no se trabajaba en su escuela. Y aunque el dato sea de allá, nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos de verdad preparando y apoyando a nuestros docentes para que apliquen las políticas de inclusión que ya tenemos en el papel? Entonces, para cerrar esa brecha, un docente intercultural necesita una caja de herramientas muy especial. Y no se trata solo de saber datos sobre otras culturas, ¿eh? También se necesitan habilidades prácticas. Saber cómo manejar un conflicto en el aula, cómo crear un diálogo donde todos se sientan iguales. Y quizá lo más importante, una actitud de respeto, de empatía, de valorar de verdad lo diferente. Es un perfil súper completo y exigente. Y este es el punto al que quería llegar. Los profes son la clave, sí, pero no podemos dejarlos solos en esto. Es como pedirle a alguien que construya una casa sin darle herramientas. Necesitamos, con urgencia, cambiar cómo formamos a los docentes. Hay ejemplos clarísimos, como en la Amazonía peruana, donde se ve que si la formación no está conectada con la realidad de la gente, las mejores políticas se quedan en puro papel mojado. A ver, está claro que el camino no es fácil. Es complejo. Pero al final, esta propuesta de la interculturalidad es, en su esencia más profunda, un proyecto de esperanza. Y esta cita creo que lo resume todo de una manera increíble. Dice que necesitamos una pedagogía de esperanza, porque la educación intercultural no es solo una nueva técnica para enseñar, es un compromiso ético, un camino para recuperar lo que nos une como seres humanos, para construir un mundo de verdad más justo. Eso sí, seamos realistas. Este camino no es un paseo por el parque. No está libre de obstáculos. Construir puentes entre culturas significa mirar de frente nuestros propios prejuicios, aprender a manejar los conflictos que van a surgir y superar ese miedo natural que a veces le tenemos a lo que no conocemos. Requiere coraje y muchísimo trabajo, tanto personal como en comunidad. Y bueno, con esta idea cerramos el análisis de hoy, pero en realidad lo que hacemos es abrir una puerta a la reflexión. Porque la interculturalidad no es solo cosa de la escuela. Empieza en la calle, en el trabajo, en el barrio, con nuestros vecinos. Así que la pregunta final no es para un examen, es para la vida. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, construir ese diálogo en nuestro día a día? La respuesta, por suerte, no la tiene una sola persona. La construimos entre todos.